por la bendición, Señor, de poder estar con vida, Señor Dios, y aquí, Señor, en tu casa, Padre, estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que sea el poder de tu Espíritu Santo, dándome, Señor Dios, el entendimiento, la sabiduría, Señor, y la alianza para llevar, Señor Dios amado, esta clase, Señor, lo más clara posible, para que todos, Señor Dios amado, aquellos que vayan a ver la clase, Padre Santo, escucharla, puedan, Señor, claramente entender tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. En la última clase nos quedamos hablando sobre el Éxodo 6 y nos quedamos en la última parte donde dije que iba a comenzar a detallar un poquito más la última parte y era sobre la genealogía de Jesús, y donde estuvimos hablando un poquito sobre su linaje, sobre los números de las edades de Leví y de ciertos otros mencionados hombres de la Biblia, sobre el conteo de hombres que había entre la transición, eran 40 y el significado del 40 bíblicamente, dimos un par de ejemplos donde se ve el número 40, la unidad de los 12 más 1, que es la unidad cohesión, la unidad de Dios con los hijos de Israel, que hace el número 13, y Leví ocupaba el número 13. ¿Y por qué Leví ocupó el número 13? Entonces fue que entré el número de 12 más 1, dándole la explicación de Israel junto a Dios. Vimos también la manifestación del propósito de Leví. Mencionamos también unos hijos de Leví que fue mencionado, Coat, siendo enfatizado, y se menciona la edad de él también, mientras que no se mencionaba la edad de los demás. Fueron 133, expliqué que 100 significaba plenitud, 3 revelar algo, y Dios quería revelar algo grande, un propósito grande. Entonces ahí nos movimos a Génesis 2 para mencionar un versículo donde se hablaba de Abraham, hijo de Coat, hijo de Leví. Estamos hablando de un propósito grande, ya podemos ver, ya entramos a ver el propósito de Dios, porque ya vemos cómo en Génesis 2, ¿verdad? Yendo atrás, vemos a Amram. ¿Y quién era Amram? Amram era el hijo de Coat. ¿Y quién era Coat? Era uno de los hijos de Leví. Y él se casó con Jarabé, y ella era la madre de Moisés junto con Abraham. Son los padres de Moisés. Entonces, Abraham quería decir el pueblo exaltado, ¿verdad? Donde saldría Moisés, y Dios iba a estar con ellos, con este propósito, porque Dios iba a ir con Moisés a sacar el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel de Egipto. Y seguimos enfocados entonces en Abraham, la importancia que él tenía. Murió a los 137 años, a la misma edad de Leví. Mencioné que cuando se mencionaba la misma edad, era porque se enfatizaba algo importante, un propósito de Dios importante. En la familia de Abraham
Amram, él era el número 7. ¿Y qué quiere decir 7? Hemos dicho anteriormente que 7 quiere decir santo, propósito, santidad. Habla de un cambio santo que se va a producir en un evento o en alguien. También quiere decir que a través de Leví, ¿verdad? Mencionando a Leví, traería aquí, vendría de este linaje la redención. ¿Y quién fue el hombre que ocupó esta posición de redentor antes de Cristo? Moisés. También Amram traería la santidad a través de Moisés. Que entonces esta genealogía de Moisés es el 26 y en hebreo esto quiere decir que Moisés es el redentor, ¿verdad? Él ocupaba la posición 26. Está implicando una relación de pacto, trayendo un cambio de Dios al pueblo de Israel. Entonces seguimos por ahí hasta llegar a Aminadab, que lo mencionamos, hablamos de él, y la relación que había. Porque Aminadab era el padre de Nazón, que era un príncipe de Judá, y su hija era Elisheba, la que se casó con Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, Aminadab fue un antepasado de David y Jesucristo, que tiene una importancia aquí en la palabra de Dios. Entonces, dijimos también que él fue un antepasado, ¿verdad? Mencioné que fue un antepasado de la genealogía de Moisés, de Jesús, y eso lo podemos encontrar en Mateo 1, donde fuimos y leímos esa genealogía. Pero entonces seguimos más adelante, que entonces hay un pacto de Dios con David, y ese pacto de Dios con David lo vemos en 2 de Samuel 7:16, prometiendo que el trono de David sería eterno. Por eso es tan importante ver estas genealogías. Y este pacto es importante porque establece el Mesías, que el Mesías saldría de este linaje. Jesús descendería del linaje de David. Entonces, seguimos después por ahí y mencionamos a los antepasados y la importancia de cada uno de estos hombres en el antepasado. Entonces, la Biblia habla de 3 hombres llamados Aminadab. Las escrituras no proporcionan mucha información sobre ninguno de estos 3, pero podemos deducir ciertos detalles del texto. La primera mención bíblica es de un hombre llamado Aminadab, se encuentra en Éxodo 6:23. Aminadab pertenece a la tribu de Judá y era el padre de Elizabeth, la mujer que se casó con Aarón. Esto es dando la información, ya confirmando la información que di unos segundos anteriores. Hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de los israelitas. Entonces, ¿qué sucede? Otro hombre llamado Aminadab es un levita que se mencionó en la Biblia junto con su hijo más infame. Y este hijo era Coré. Y esto lo podemos ver en 1 Crónicas 6:22. Dale pausa un momento, please. Para aclarar esto, 2 Aminadab que mencioné aquí. El primero, papá de la esposa de Aarón. Y el segundo, Aminadab, que es
hijo de Coat, que Coat es hijo de Leví, y Coat tuvo un hijo llamado Aminadab, y este hombre llamado Aminadab tuvo un hijo llamado Coré. Entonces, este Coré fue un muchacho que se crió con los levitas, pero era un hombre, desde muchacho fue un muchacho muy ambicioso. Entonces esta ambición lo lleva a rebelarse en contra de su primo Moisés y Aarón. Se rebela en contra de ellos. Entonces lo que hace es que levanta un grupo de hombres en contra del llamado de Moisés. Y esta historia la podemos encontrar en Números y la grave consecuencia que tuvo esta rebelión, donde se cuenta que la tierra se abrió y se los tragó vivos, no solamente a él y su pertenencia, familia, pero también creo que fueron 250 hombres que estaban levantando incienso y fueron parte de esto, de esta rebelión de Coré en contra de Moisés. Entonces, Dios estableció este liderazgo de Moisés y de Aarón como algo divino, pero ellos consideraban movidos, dos hombres movidos por la ambición y la manera de pensar de Coré, que era algo exclusivo para ellos, que ellos pensaban que ellos eran los exclusivos y que no era así, porque todos los que estamos aquí, todos merecían tener estas mismas oportunidades. Entonces, pues ahí empezó el desafío y empezó todo lo que podemos leer en Números y leer toda esta historia. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque este Coré es parte de la genealogía de Jesús. Es parte de la vida de Moisés. Y vemos cómo dentro de su misma familia, dentro de cercano, sucede este evento por la ambición, por el deseo de ocupar una posición que no correspondía. Entonces esto lo lleva a tener una envidia, y la envidia lo lleva a ser rebelde y contaminar a los demás que estaban alrededor de él. Dando a entender Dios con este evento de abrir la tierra y tragarlos, dar a entender que este llamado de Moisés y Aarón fue confirmado. En ese momento todo esto fue confirmado. Entonces, dejándolo ya ahí, vamos a entrar a el Éxodo 7. No vamos a hacer el Éxodo 7 muy largo hoy. Vamos a comenzar leyendo el Éxodo 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Hemos estado mirando el principio de la manera que Dios hablaba a Moisés, y Moisés después le traía la información, ¿verdad?, el mensaje de parte de Dios a Aarón, para que Aarón hablara por él, porque él decía que él era torpe de labios, incluyendo muchas razones por las cuales él tal vez tenía ese tipo de expresión. Pero aquí dice que ahora Dios lo ha constituido Moisés Dios, no que es un Dios, no que va a tomar la posición del mismo Dios, sino quiere decir que ahora Moisés está tomando una posición de juez, de juicio. Mientras que entonces Aarón va a ser ese profeta de Dios.
No es que Moisés es Dios como tal. No, ahora Moisés tomó la posición del lugar de Dios. No, es que ahora es juez. Sí. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Dios iba a seguir hablándole a Moisés, pero Moisés iba a decirle todas las cosas a Aarón. Iba a ser esa voz, de Dios a Aarón, y Aarón iba entonces a llevarle este mensaje al Faraón como profeta de Dios, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Los hijos de Israel llegaron a la esclavitud porque pensaban que podían hacer todo por sus propias fuerzas. Y aquí le he titulado a este libro número 7, para los escuchar. Veremos lo que le responde a una persona cuando se revela, se revela en contra de Dios. Aquí ya vimos lo que sucede cuando una persona se revela en contra, pero con la historia de Coré. Pero ahora vamos a ver qué sucede con el faraón cuando este corazón endurecido se revela en contra de Dios. Porque no quiere escuchar. Se cierra sus oídos, cierra su corazón, porque no quiere aceptar el poder divino de Dios. Entonces, Jehová es Elohim, Él es el Elohim, refiriéndose a un Dios moviéndose para cumplir su propósito. Dios iba a cumplir su propósito con el corazón endurecido del faraón, ¿o no? Dios iba a cumplir su propósito, pero este corazón endurecido era importante, porque ahí Dios se va a glorificar. Él iba a manifestarse a través del corazón endurecido de la negación del faraón de dejar ir el pueblo. Dios le está dando a Moisés, al faraón como juez. Y esto quiere decir que ahora Dios iba a empezar a moverse fuertemente, porque aquí dice que Él iba ahora a multiplicar las señales. Y sus maravillas. Lo que venía era sorprendente, que iba a quedar, todo el que viera lo que estaba sucediendo iba a quedar sorprendido, y todos iban a ver lo que estaba sucediendo, porque era para eso mismo, para Dios glorificarse. Entonces cuando Él dice, yo mande, quiere decir, Dios le está dando una orden. Dios le dio una orden. Dice aquí, tú dirás todas las cosas que yo te mande, todas las cosas que yo te ordene, tú se las vas a decir al faraón, no vas a dejar ni una sola afuera. Como profeta, el profeta tiene la responsabilidad de traer el mensaje como Dios lo entrega. Pero el movimiento hoy día es que yo solamente voy a entregar lo que sé que le va a gustar a la persona, no lo que Dios me está dando, porque soy muy fuerte, o porque se va a molestar, o porque se puede ofender. No, aquí está diciendo, le está diciendo claramente, todo lo que yo te dé, te ordene, todo lo vas a decir al faraón. Dice también, vuelve a decir que el faraón dejará ir al pueblo. Aquí Dios vuelve a repetir lo mismo, vuelve a decir que lo dejará ir, porque es un mandato
que Dios le va a dar al faraón, no es que si tú quieres, que es un mandato. Y él va a continuar negándose, porque era la rebeldía, la negación. Yo soy Dios, el faraón, yo soy un rey, yo soy Dios, y yo no sé quién es este Dios tuyo, y yo no voy a obedecer lo que está diciendo. Entonces, comienza comienza entonces estas señales que el Señor iba a empezar a mostrar. Y dice más adelante, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la circunstancia? Ahora que vamos a entrar a esto, yo endureceré el corazón. ¿Cuáles fueron las circunstancias para que el faraón endureciera su corazón? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué el propósito de Dios de endurecer el corazón del faraón? Lo mencioné al principio, pero voy a volverlo a mencionar porque quiero refrescarlo. Aquí lo vamos a ver claramente en esto que vamos a estar leyendo. Hay una relación entre la primera parte y la segunda de cómo se endurece el corazón del faraón por las señales y los milagros. Y así se representará a Dios en la vida del faraón. Y así faraón verá que Dios existe y verá que Dios es justo, mientras que el faraón no es justo. ¿Y qué sucede cada vez que Dios se manifiesta? Faraón lo rechaza. Y esto va haciendo que el corazón del faraón se siga endureciendo. Cada vez que Dios mostrara una señal, el faraón se va a poner más endurecido. Mientras él estuviera, él y el pueblo, en medio de la situación, iba a llamar a Moisés para que hablara con Dios, para que Dios quitara esa plaga. Pero cuando eso pasaba, pues entonces volvió otra vez y se echaba para atrás y retrocedía y se mantenía con su corazón endurecido. No cedía. Entonces, estos milagros le mostraban a él que había algo poderoso, que había algo que verdaderamente tenía mucho poder, pero él no lo quería reconocer. Él no podía reconocer que ese poder pudiera existir. Pero tenía Moisés el miedo de que Faraón no los escuchara. Pero el Señor le decía que sí, porque él se estaba olvidando que no era él. Volvemos otra vez a repetir. Era Dios obrando. Yo pondré mis manos, le dice el Señor, yo voy a poner mis manos y yo voy a sacar el pueblo, porque yo voy a mostrar mi autoridad. Dios iba a usar la desobediencia del faraón para Dios poner su mano y todos, absolutamente todos, puedan ver el poder de Dios. Pudieran ver ese poder. No era por una forma de advertencia, pero que sí eran señales que iban a suceder para que el faraón viera la mano poderosa de Dios. Por eso dije, el faraón conocía, estaba viendo que había una mano poderosa, que había un poder grande, pero él no lo quería admitir porque para él era duro entender que pudiera haber un Dios que pudiera hacer estas cosas grandes, estas señales, estas maravillas. Entonces dice, ejército, el Señor habla, diciendo, expresándose de esta manera. Mas yo pondré mi mano, ¿verdad? Esto ya fue lo que expliqué. Pero entonces dice, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo. ¿Por qué le llama pueblo, no le llama tribus? No le llama, tribus. ¿Y por qué ejércitos? También, estos son recuentos y estos son, ¿verdad? Capítulo se conecta. Entonces, cuando se habla de los ejércitos, porque cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, nosotros somos soldados del Señor.
¿verdad? Al ser soldados del Señor, ya somos, ¿qué? Ejércitos. Esto era el ejército de Dios. Los hijos de Israel eran el ejército de Dios. Pero no era solamente los hijos de Israel. Había otros grupos, habían extranjeros mezclados con los hijos de Israel, porque no solamente salían israelitas, sino que iban a salir otros pueblos junto con los israelitas. Entonces salieron todos ellos. Hay una multitud mixta, aproximadamente ¿de cuánto? ¿De cuánto? Casi 2 millones, creo que era. Había una población, un grupo mixto. Y estos eran los gentiles. Estos gentiles también se reunieron a los israelitas para salir y convertirse en la congregación del Señor. Nosotros somos los gentiles hoy. Y nosotros, como siendo los gentiles, nos unimos a los hijos de Israel por la fe. Nos unimos. Es lo mismo. Entonces, somos ahora una congregación. Somos la congregación del Señor. Entonces, dice: y los sacaré de Egipto, ¿verdad? Con grandes juicios. Con grandes juicios. Estos grandes juicios es mediante al poder divino de Dios, que se estableció en esta forma fuerte para que Egipto entendiera, el faraón, que esta mano de Dios había extendido para lograr el propósito de sacar el pueblo de Egipto. Estos juicios se levantaron porque yo, Dios, llevaré a mi pueblo fuera de Egipto. Cuando Dios quiere sacar a alguien del mundo, Dios extiende su mano. Dios extiende su mano. Suceden cosas grandes, la persona puede experimentar muchas situaciones para ver la mano poderosa de Dios moviéndose en la vida de la persona, porque quiere que esa persona salga de Egipto, salga de esa destrucción, salga de ese castigo, salga de esa esclavitud, salga de esa obligación. Entonces, ellos iban a entender que hay una mano fuerte, una mano poderosa moviéndose sobre la vida de ellos para su liberación. Entonces, el número 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Hicieron según lo que Dios los mandó hacer, según el mandamiento que Dios le dio. Hicieron para enfatizar. Esta palabra hicieron lo que hace es que enfatiza la obediencia de ellos a lo que Dios había mandado hacer. Moisés primero, porque Moisés era la autoridad, era el líder. Entonces sigue por aquí diciendo: era Moisés de edad de 80 años y Aarón edad de 83 años. 80 quiere decir redención. He mencionado muchísimas veces sobre Moisés y la similitud con el verdadero redentor que es Jesús. Y el 83 quiere decir revelar. Redención y revelar. Moisés 80 y Aarón 83. Mostrad milagros. Cuando aquí dice mostrar los milagros, y así lo hicieron ellos. Ellos mostraron los milagros. Yo no sé quién, el faraón decía: yo no sé quién es ese Dios. Yo no sé quién es. Y aquí mostrará sus milagros Dios a través de Moisés y Aarón. Bueno, no lo conozco, pero lo vas a conocer. Dicen que no lo conoce, pero es que lo vas a conocer. Pronto se dará a conocer completamente.
para él cumplir su propósito. Aquí comenzamos a ver que Dios ya comenzó a hacer su obra. Cuando Él dice, voy a empezar entonces a moverme, a extender mi mano, para que el faraón entienda que yo estoy con ustedes. Entonces, aquí le dice, ya en el 8, ¿verdad? Ya de esta, no tengo mucho tiempo, pero ya aquí en el 8 le dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ya mencioné esto, ya aquí vamos a empezar a ver estos milagros. Aquí vamos a empezar a ver las cosas que ya Dios estaba tratando de evitar, pero el corazón del faraón seguía endurecido. Y se endurecía más cada vez que veía a Moisés y a Aarón que venían con algo parte de Dios, se endurecía más, se ponía más rebelde, se ponía más duro, más difícil de trazar con él. Pero él escuchó, y para confirmar de que estaba escuchando, y si te queda alguna duda, mira, tira la vara. Tira la vara, vamos a comenzar ahora. Va Dios a comenzar a manifestarse. Va Dios a comenzar a mostrar estas señales, estos milagros. Tira la vara, y así lo hicieron. Y comenzaron a mostrar que Dios estaba con ellos. Porque Dios lo dijo, no vaya tranquilo que Faraón va a escuchar. De que escucha, escucha. Y escuchó. Pero ¿qué pasa? El faraón no estaba solo ahí. El rey no estaba solo ahí cuando estaba en su trono, estaba siempre rodeado de personas, con su corte y con sus, ¿cómo que llaman a eso? Sus hechiceros. Y ahí estaban sus hechiceros, ahí estaban los hechiceros con él. Y también hasta aquí lo vamos a dejar hasta Éxodo 7:8, y ya la próxima semana continuaremos con lo próximo de lo que sucedió en ese momento cuando se tira la vara y se convierte en culebra. Así que bendiciones, nos veremos si Dios permite la próxima semana. Bye bye.